Entonces, básicamente lo que estudiamos es el hecho de intentar dar una base a esas recomendaciones. Ya sabíamos que había recomendaciones que nos decían que hay que hacer RCP desde el primer momento, y había estudios a nivel de hospital, después de recuperar la parada cardíaca, que nos decían que ese análisis tiene un valor pronóstico. Lo que pretendemos es ver si realmente en cómo nos encontramos esa gasometría influye la RCP hecha por los primeros respondientes, de modo que eso al final sea una base fisiopatológica para las recomendaciones que ya teníamos, ¿no? Y que venían sustentadas por otro tipo de evidencias. Bueno, lo que hacemos es un estudio observacional y de cohortes. Recogemos las paradas de 3 años, estas en concreto son del 2015 al 2017. Cogemos todas las paradas cardíacas extrahospitalarias no traumáticas y hacemos diferentes estudios estadísticos que ahora os voy contando. Realmente lo que cogemos son variables epidemiológicas: edad, sexo de los pacientes, el tipo de ritmo en el que nos encontramos, que es evidente que tiene influencia en la supervivencia y en la situación del paciente a nuestra llegada. Unas variables explicativas que tienen que ver con esa gasometría y en la presencia o no de primeros respondientes haciendo RCP. Y por último, un desenlace definitivo, que es la recuperación de la circulación espontánea, la llegada al hospital y luego la supervivencia a 30 días y la situación neurológica de esos pacientes. ¿Cuáles son nuestros resultados? Bueno, analizamos no 749 paradas cardíacas no traumáticas, porque perdemos algunas en las que no se pudo hacer análisis sanguíneo porque la temperatura era muy extrema y el aparato no funcionaba, o porque no tenemos información, no se recogió adecuadamente la información sobre la presencia o no de primeros respondientes, pero sí que podemos... Ahora sí. Ahora, porque con los dos, con este lo que pasa es que estoy aquí más escondido, parece que me defiendo. No, pero esto es cosa del directo, no pasa nada. Vamos allá. Ahí, ¿sí? Bueno, analizamos esas 662 paradas cardíacas. Son unos pacientes como, bueno, otros estudios reflejan unas variables epidemiológicas similares: una edad media de 65 años, un predominio de varones sobre mujeres, casi la mitad tienen un ritmo desfibrilable y prácticamente 2/3 estaban recibiendo ya RCP por alguien antes de nuestra llegada. Un ciudadano, un familiar, la policía que llegó unos minutos antes, otras personas que estaban haciendo RCP básica. Bueno. Estudiamos los dos grupos de pacientes, aquellos que estaban siendo reanimados a nuestra llegada y aquellos que no. No hay diferencias en cuanto a edad y sexo, pero sí que es verdad que había un porcentaje algo mayor de pacientes en ritmo desfibrilable entre aquellos que sí que estaban siendo reanimados. Esto tiene influencia luego en los resultados y lo discutiremos. ¿Cómo era ese análisis sanguíneo que nosotros sacamos al comienzo de la RCP avanzada? Bueno, pues podemos ver que en los pacientes con RCP básica antes de nuestra llegada, el pH era ligeramente superior, era 7 centésimas superior, y con un componente tanto metabólico como respiratorio, porque aquellos que estaban siendo reanimados tenían menos PCO2 y también tenían un menor déficit de bases. Es evidente que en estos resultados puede influir el hecho de que haya más pacientes en ritmo desfibrilable entre aquellos que estaban siendo reanimados por primeros respondientes. Entonces, hacemos un análisis con dos subgrupos y analizamos de forma independiente los que tenían ritmo desfibrilable y los que no. Y vemos que las diferencias se mantienen. Es verdad que el pH y el lactato eran menos malos en los pacientes con ritmo desfibrilable, pero en cualquier caso, en los dos subgrupos se ve cómo eran o estaban más ácidos aquellos pacientes que no estaban recibiendo una RCP por primeros respondientes. De modo que parece que la RCP básica, antes de la llegada de los servicios de emergencia, tiene influencia en esa primera fase, en que nosotros nos encontremos al paciente con un medio interno menos deteriorado. Esto que parece lógico, no lo teníamos demostrado hasta ahora. Sabíamos que los pacientes
que llegaban al hospital en mejores condiciones sobrevivían más, y sabíamos que los pacientes reanimados sobrevivían más. Pero ahora podemos saber que esa RCP básica tiene un efecto directamente que podemos medir sobre el medio interno y que va a sustentar esas recomendaciones que seguimos desde hace tiempo. Aparte del estudio bivariante, hacemos también un estudio multivariable. Por un lado, un estudio más sencillo en el que utilicemos estos datos para hacer una curva ROC e intentar predecir, es una especie de juego, intentamos discriminar con un punto de corte, pH alto, pH bajo, si el paciente habría estado siendo reanimado por primeros respondientes. Y ese punto de corte ideal nos sale en 7,08. Digamos que la mayor parte de los pacientes que tienen un pH más bajo que eso no estaban siendo reanimados por primeros respondientes y los más altos que sí. Y eso nos permite transformar esa variable continua, que es el pH, en una variable dicotómica y hacer una regresión logística binaria para ver qué variables de las que medimos se asocian a un mayor pH de forma independiente. Y son las dos que esperábamos. Por una parte, el ritmo desfibrilable, porque los pacientes se paran en una situación mejor, y por otra parte, el hecho de que primeros respondientes estuvieran haciendo RCP. Como esto es más sencillo, pero también es una pérdida de información, la transformación de esta variable continua en una variable dicotómica, hacemos otro estudio multivariable utilizando el pH como variable continua, que es un particionamiento recursivo utilizando diferentes subgrupos. Y de nuevo vemos que es estadísticamente significativo tanto el ritmo como la presencia de primeros respondientes en ese desenlace intermedio o esa variable intermedia que es el pH con el que nos encontramos los servicios de emergencia a los pacientes. Finalmente, en cuanto a desenlace clínico, tenemos por ahí a la izquierda el resultado de todas las paradas de forma agregada. Yo os animo a que os creáis los resultados, no como decía Nacho Fernández ayer, ¿no? Estos son los resultados de los últimos 3 años con los datos que nos dice el hospital, ¿no? Aquellos pacientes que estaban siendo reanimados por primeros respondientes recuperaban ritmo en un 62,8%, y los que no estaban reanimados por primeros respondientes solamente recuperaban ritmo en un 54,7%. Y el resultado neurológico al alta, aquellos pacientes que se iban a casa con una situación neurológica buena, con una escala CPC en sus grados 1 o 2, eran un 27% en los que estaban siendo reanimados por otros ciudadanos y un 19% en aquellos que no. Yo creo que esto es importante en un día como hoy para seguir promocionando, insistiendo en la formación a la población, como vemos en las conclusiones. Realmente, el hecho de que haya un primer respondiente haciendo RCP hace que el paciente esté mejor cuando llegan los servicios de emergencia. Esto es así. Ya sabíamos que ese análisis tenía valor pronóstico, de modo que no es raro haber encontrado también que la presencia de los primeros respondientes mejora no solo la supervivencia, sino también la situación neurológica de aquellos que sobreviven. Y eso es el mejor sustento que tenemos para las recomendaciones que seguimos desde hace tiempo. Al fin y al cabo, un 16 de octubre lo que tenemos es que recordar la importancia de que todos estemos formados en RCP básica y que el familiar, el hijo, el padre, el tío, el compañero de trabajo, el profesor de la escuela empiece esas maniobras antes de llegar a nosotros. Nada más, muchas gracias.